Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanitos y hermanitas del grupo de intermedios. Vamos a comenzar el día de hoy con una oración. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque hasta ahora tú nos has ayudado y seguirás ayudándonos, mi Dios. Que el estudio de hoy, mi Dios amado, lo podamos tener, Señor Padre Santo, anclados en nuestros corazones, para poder, mi Dios amado, seguir el ejemplo que Juan el Bautista dio, el ejemplo que nos trae este estudio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Espero, mis niños, que ustedes hayan visto el video, que les haya gustado, verdaderamente que muy bonito y que hayan aprendido. Bueno, mis niños, vamos a ver los padres de Juan el Bautista. ¿Quiénes fueron? Vamos a ver si se recuerdan. Sus padres eran de linaje sacerdotal, gente muy recta espiritualmente. ¿Se recuerdan? Zacarías, anciano sacerdote, y Elizabeth, anciana estéril. Pudieron ver que ellos estaban ya ancianitos, que no tenían hijos, pero se les presentó el ángel a Zacarías y le prometió que iba a tener un hijo, que le pusiera el nombre de Juan. Él no le creyó y bueno, quedó sordo, mudo hasta que nació Juan. Luego vemos, mis niños, que el Espíritu Santo en la vida de Juan, cuando tenía él 6 meses en el vientre de su madre. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vemos que Elizabeth estaba demasiado emocionada, demasiado alegre, muy gozosa, porque iba a tener ese hijo amado que ella tanto deseaba. Y María era su pariente, ellas eran parientes, entonces Jesús y Juan eran primos. Ustedes tienen primos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Jesús y Juan eran así como ustedes con sus primos. Bueno, mis niños, vieron entonces que posiblemente Juan quedó huérfano desde niño, porque sus padres eran ancianos cuando él nació. Entonces, de muchacho, huyó al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿quién era Juan? Juan era un hombre humilde, lleno del Espíritu Santo, contento con la voluntad de Dios para su vida al ser parte del propósito de Dios. Porque él era, ¿verdad? Empezó su ministerio quizás en el año 26 o 27 después de Cristo. Y su ministerio se concentró en el desierto de Judea, en el valle del río Jordán. Fue un hombre místico, fue un hombre de mucho sacrificio en su vida personal. Se vestía con ropa extraña y comía cosas raras. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces vemos que Juan el Bautista, ese era su apodo, Juan el Bautista, porque él era un hombre que se sacrificaba y un hombre que siempre estaba atento a la voz de Dios. Su mensaje fue profético, que pronto iba a llegar el Mesías. Ese era el mensaje que él daba, que pronto vendría el Mesías, ¿verdad? Llamó a la gente ¿a qué? A que se arrepintieran antes de la llegada del Mesías. Pidió que fuera un cambio completo del corazón, que la gente verdaderamente se transformara. Bautizó a todos los que se arrepentían
por inmersión, como muestra de renuncia de la vida pasada, como símbolo de la purificación del pecado y como identificación con el reino de Dios. Juan también tenía discípulos, pero él le decía a sus discípulos que él no era el Mesías, que el Mesías vendría después de él, pero que era primero y que él no era quien para desatar su calzado. Entonces vemos que él les decía a sus discípulos que Jesús era el Mesías, que los iba a liberar, pero del pecado, no del dominio de los romanos, sino del pecado. También vemos que Juan el Bautista era, en el libro podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 29, él declara que Jesús era el Cordero de Dios. Vamos a leerlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, porque él tuvo una revelación divina por medio del Espíritu Santo, donde decía que Jesús iba a ser crucificado por el pecado del mundo. Una revelación divina que tuvo Juan el Bautista. También vemos que Juan, cuando preguntaban quién era él decía en el libro de Juan capítulo 1 versículo 23, decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Vemos entonces, mis amados hermanitos, que Juan viene a ser en la historia el profeta del Señor. Jesús lo destacó como el más grande de los profetas. Su mensaje, como les dije, fue profético, que pronto iba a llegar el Mesías. Llamó a la gente a arrepentirse de sus pecados antes de que llegara el Mesías. La gente respondió con mucha acogida, los bautizaba como muestra por inmersión, como muestra de la renuncia de la vida pasada, de la purificación y de la identificación con el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vemos esta bella historia que está en la Biblia, que es la vida de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Ahora fíjense, nosotros debemos tener esta enseñanza. Así como fue la vida de Juan el Bautista, Jesucristo debe aumentar en importancia en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Y mis deseos personales y sus deseos personales deben ir disminuyendo, porque eso, ¿verdad?, lo tenemos, fíjense, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, dice Juan el Bautista: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ve? Él era tan humilde que él decía que él era el que tenía que menguar y Jesús el que tenía que crecer. Entonces, esa enseñanza deberíamos tener a nosotros en nuestros corazones, de que nosotros, nuestras vidas, Jesús sea el primero y todos los demás, nuestros deseos, todos nuestros sueños, deberían estar en segundo lugar. Entonces, fíjense, también debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, haciendo reales las cosas que Jesús hizo y enseñó. Mis amados hermanos, esta es la historia de Juan el Bautista. Vemos entonces, como tarea, van a memorizar los siguientes versículos. Juan, capítulo 1, versículo 23. Juan, capítulo 1, versículo 29. Y Juan, capítulo 3, versículo 30. No se asusten porque son 3, pero son todos corticos. Son bien corticos. Ustedes se lo van a aprender. Y también que van a explicar cuál fue el mensaje de Juan el Bautista. Ustedes lo van a poder enviar por audio
o escrito por chat, como ustedes quieran, pero todos esos 3 versículos y cuál fue el mensaje de Juan el Bautista. Recuérdense de decir quiénes son, decir su nombre, escribir su nombre o decir su nombre antes de comenzar. Dios me los bendiga. Recuérdense que Jesús los ama, que el Señor les dé todas las grandes bendiciones en esta semana. Abrazos, Dios me los cuide. Amén y amén.